John, vacílate esto. Yo recuerdo la primera vez que instalé y descargué la aplicación de Spotify. Y ese día dije, entendí que muchas cosas habían cambiado. Lo mismo me pasó la primera vez que entré a Netflix. Y lo mismo me pasó, ya echando ya varios años para atrás, la primera vez que entré en YouTube. O sea, yo en YouTube, yo empecé a ver y dije, miércoles, ya, pero... Entonces, han habido muchos momentos donde la tecnología realmente te presenta algo que tú dices, ok, ya va, aquí hay un cambio serio. Y mi mejor momento soñado, y de hecho ha tenido como un boom recientemente, y lo hablamos en la radio hace unas semanas, es que cuando uno ve la presentación que hizo Steve Jobs, si no mal recuerdo, en el año 2008, si no mal recuerdo, en esa presentación donde él empieza diciendo, había soñado este día por años, porque hoy realmente creo que vamos a presentar un producto que lo va a cambiar todo, y es esa presentación del iPhone, del primer iPhone. Cuando tú ves esa presentación, tú realmente dices, wow, en verdad no éramos conscientes de todo lo que estaba a punto de cambiar. Y esa transformación de disruptiva que sucede a través de la tecnología, lo hemos vivido, aquí acabo de mencionar 3 áreas, pero lo hemos vivido en muchas, que a veces nos olvidamos. Yo creo que este episodio puede funcionar para reflexionar, pensar de cómo esa transformación no ha dejado de suceder. Porque vamos a hablar inclusive, John, de cosas que sucedían en el año 87, año 70, que hoy en día se nos ha olvidado. Mi nombre es Juan Carlos Martínez, @JuanSofá en todas las redes. Y el mío es John Da Silva, @JohnSnacks en Instagram. Pero Juan, ¿sabes qué me gustaría? Que no fuera un episodio nostálgico. No. Sino que nos evocáramos a esos momentos para ver qué pensábamos allí y cómo evolucionó en el tiempo. Y cuando digo que pensamos... La nostalgia no te gusta. Sí me gusta, bonita, pero no es un tema de como decirle a los jóvenes o decirle a los más chamos o decirle a la generación más joven, ay, es que esto así era antes. No. Porque no, eso ya está dicho y eso está hecho y eso es otra investigación. Sino cómo los primeros pasos de una tecnología tienen una dimensión en una etapa y luego pueden ser transformadores de una manera tan impactante. Tú, lo primero que abordaste fue la música. Y cuando tú hablas de Spotify, en ese momento, cuando abres Spotify, hay cosas que sorprenden, claramente. O sea, tener la galería de música disponible de manera legal era algo impresionante. Sí. Pero en ese momento, ese concepto no necesariamente era necesariamente nuevo. Porque tú antes podías tener una galería de música a través de un dispositivo como un iPod en MP3. Pero no tenía legalidad la mayoría de las veces porque hacías una descarga ilegal del tema. Era difícil, porque acuérdate que tú el iPod lo tenías que sincronizar con iTunes y iTunes podía detectar si tenías canciones. Entonces, sí, de alguna manera ellos te obligaban a que pagaras. La gente le dio la vuelta, hackeabas los iPods, no sé si te acuerdas de eso. Claro, como venía, pero que además iTunes vendía música, claro, pero no vendía el estilo Spotify. No. Porque iTunes vendía un CD. Una canción inclusive te vendían. Que costaba $0.99, sí. El disco costaba $9.99, y tú comprabas los derechos de ese CD. Pero cuando vino la suscripción de Spotify a decir... tú por esta cuota mensual... Por lo que te costaba un disco tienes acceso a toda la música del mundo. Toda la música. Empezó una transformación que nosotros no teníamos impacto de lo que podría pasar. Pero eso cambió la industria de la música. Cambió la industria de la música desde la persona que crea música hasta la persona que consume música. El que consume música está con una gran oportunidad. O sea, recordábamos... El cómo llevar un disco, un CD en tu carro, tú pones ese CD tiene 10 canciones y si tu trayecto es de 2 horas, ¿qué haces? Tienes que tener otro CD. Claro. Pero si ese CD no es el mood que quieres escuchar en este momento, entonces tienes que tener otro CD. Entonces tienes que andar con una carpeta de CDs, ahora no. Eso te hace que tú tengas una portabilidad y un acceso a un portafolio musical infinito para descubrir o tener la música que a ti te gusta de una forma más accesible. Pero si construimos un poquito el punto que tú comentabas al principio, que era no... Yo creo que hablar de estas cosas a ciertas personas les generan nostalgia o no, pero nuevamente todo nace, o yo creo que todo evoluciona desde la necesidad real que tienen las personas. Porque si vámonos mucho más atrás, aquí me voy a ir años 80, años 90.
Porque tú hablabas ahorita del CD, tú tienes que tener en tu carro una carpeta de CD para poder escuchar música. Pero si nos vamos años mucho más atrás y nos vamos a la parte de los cassettes. O sea, ¿qué pasaba con los cassettes? La gente agarraba y la gente los ponía y grababa de la radio las canciones porque las querías tener. Sí. Entonces, si tú te pones a pensar, la necesidad de yo tener el acceso a la música en el momento que yo quiero y cuando quiero siempre ha existido. Pero tecnológicamente han existido barreras constantes. Porque, por ejemplo, en el tema cuando yo grababa el cassette, en teoría, lo que tú estabas haciendo era ilegal. Mira qué interesante, Juan. Tú dices, habían barreras. Pero en ese momento, cuando yo grababa en el cassette, yo no sentía que tenía una barrera. Yo sentía que que la en el tecnología cassette te estaba tenía habilitando una herramienta. Claro. Porque antes, lo que sí no tenía antes era un LP en el carro para poder poner un disco de... Para grabarlo. Es decir, ya ese momento suponían los seres humanos que tenían acceso a la tecnología transportable. Claro, pero la barrera de la industria era que esa persona realmente podía grabar y eso era ilegal. Era en ilegal. ese momento, la industria del otro lado no se estaba beneficiando. No se estaba beneficiando y además había un perjuicio legal y además tenías acceso a una cantidad de cosas. Yo me acuerdo, Juan, que inclusive tú grababas cassettes donde entraba y salía el locutor. Y tú buscabas el momento perfecto y si hablaba mientras estabas grabando la canción y alguien hablaba decías, me acabas de dañar la canción. acabas de dañar la canción. ¿Y cuál es la evolución de eso? La evolución de ese modelo no legal, por llamarlo de alguna manera, recuerda Napster. Para mí Napster... Pero yo creo que Spotify nace de Napster. Es, bueno, no Es sé, un no remix. sé si has visto el documental este que está en Netflix. No lo vi, de Bueno, Spotify. En verdad, Spotify está inspirado, contado por sus dueños, por sus fundadores, perdón, en Pirate Bay. Claro, pero y esto no viene después de Napster. Pirate Bay viene unos años después, que al final tiene que ver con todo este tema de las descargas ilegales. Claro, pero es que yo Y de manera organizada, además. Lo que yo creo que fue disruptivo realmente fue Napster. Sí. Y la industria en ese momento no supo verlo y lo primero que hizo fue la reacción típica demandarlos. humana. Bloquearlo. Demandarlos. Sí. Entonces, en Napster, Napster debería ser el Spotify de hoy día. Sí. O sea, con los acuerdos con las industrias, con las compañías de comunicación. Es decir... Torrents es la palabra que estaba tratando de acordar. Los torrents. Que decía 1000 chatarritas. 1000 chatarritas y virus. Sí. Juan, vamos a aguantar un poquitico porque me dio hambre. Y te voy a decir una cosa. A partir de ahora, Oreo nos acompaña también. Qué grande. Y te voy a decir una cosa, Juan. Dime, ¿cuál es tu preferida? Mi preferida es la tipo americano, esta. La Oreo tipo americano, la que es más dark. Pero... Lo que pasa es que tú eres cifrinito. No vale, tú viajaste para Estados Unidos. no vale, pero yo te digo una cosa, John. Son más de 100 años que tiene esta galleta, más de 100 años. Y la cantidad de versiones de Oreo que hay en el mundo es alucinante. Y ahora aquí en Venezuela también se están haciendo unas súper divinas. Pero esta Oreo, ahora me escucha esto, mira. Ok. Esta es mi favorita. Juan, vacílate esto. Me quedaría si te digo que Venezuela es el único país en el mundo que desarrolló su propia Oreo de chocolate y esta Oreo de chocolate solo existe y se hace en Venezuela. ¿No lo entiendes? Este chocolate que es mi favorita. O sea, tu favorita entonces es la Oreo 100% venezolana. ¿Sabes qué pasa, Juan? Esta la vendíamos en el abasto de mi papá. Y cuando mi papá se iba para atrás para acomodar el depósito, yo caletica me las comía. Y entonces tiene como un sabor a mí. Ahora, ¿te gusta la crema o te gusta la Por eso galleta? comí una Oreo y dije que, como paro, me quería comer una sola. Mira. ¿Te gusta la...? Ajá, ¿te gusta la... ahí voy. Para mí es esto. Así, mira. Aquí lo separas y con la que separas haces esto. Hace el barquito. Hace así. Háblame, papá. Ahora, te voy a decir una cosa. Es una coincidencia, ¿eh? Porque yo también lo hago. ¿En serio? Sí, pero te voy a ser honesto. A mí me gusta más la galleta. Yo creo que yo no escojo. O sea, yo no puedo decir que... Para mí la Oreo es la combinación Esta galleta es demasiado perfecta de los rica. dos sabores. Seguimos. No me lo voy a comer todo. Me voy a comer la última. Son 4. Realmente, entonces, es increíble porque uno ve en Spotify como la gran plataforma líder, pero no necesariamente es el primero. No, yo creo que Spotify vino de aprender del Y de una industria que ya de que venía muchos no lo lograron. muy inquieta. Sí.
Es decir, es una industria que viene inquieta, es una industria que viene... Entonces ya recogen los aprendizajes de esa industria. Y supo capitalizar de las batallas legales que se dieron anteriormente. Supo capitalizar. Entonces ahí hay una precisión que a mí me da mucha sensibilidad hablar de eso, que es el timing de las ideas. Porque el timing de la idea de Napster fue demasiado acelerado. O sea, Napster nació 5 años antes de lo que debió haber nacido. Pero sin Napster no era posible todo lo que sucedió después. Sí, pero yo no... O sea, creo que desde la conceptualización, quien lo piensa en ese momento entiende que ya la red de internet en el mundo ya está creada. Entonces, bueno, si tengo un punto aquí, tengo un punto aquí, tengo un punto aquí, todo el mundo tiene acceso a eso. La manera de descargar los archivos, porque Napster era eso. Sí, era descargar. Napster era P2P conectado a un poco de puntos y por eso no era legal, no era controlable. Y por eso tuvieron que demandarlos pero de ahí se crea la idea de cómo realmente organizar una red para que todo el mundo tuviera acceso a la música. Y de hecho, cuando uno ve esta película muy famosa de Social Network, cuando presentan al personaje Sean Parker, que es Justin Timberlake que interpreta, él tiene una frase maravillosa porque recuerdo que la primera vez que él lo muestra en la película, ella le pregunta, es que tú eres el creador de Napster. Sí, vale, qué fracaso. Y dice, no, bueno, yo fracasé en el momento, pero yo cambié la industria de la música para siempre. Claro. Esa visión, y yo creo eso. Ahora, probablemente tampoco Napster nace de la inspiración de una idea, porque para llegar a Napster tuvo que existir Winamp, tuvo que existir MP3, es decir, y muchas pruebas la individuales, evolución del los que no Everything is a conocemos, Remix, ¿no? Sí. Pero el punto es, llegamos a un Spotify en la música que de pronto hizo experiencia muy local, que ya tú no vayas a la ciudad universitaria o al pasillo de la Universidad Central a comprar música. Sí. O sea, de pronto tú eres suscriptor de Spotify y tienes un portafolio de música increíble, no te hace falta salir a comprar música. Y hoy día... que es un modelo retado, John. Sí, un modelo retado porque, bueno, hay un tema muy complejo con la distribución del dinero entre productores, músicos, la capacidad rentable lo que se está... Que esto, nuevamente, en 10 años, no sabemos si el Spotify seguirá siendo el líder, todo va a depender de cómo ellos entiendan la transformación del modelo, porque a donde sí está parada la industria ahorita del streaming, y del streaming no en vivo, es decir, del streaming de la música, de plataformas como Netflix, Hulu, todas estas plataformas, es que el modelo de suscripción ya está demostrado que no es suficiente. Pero es que el negocio. Yo estaba pensando en la mente del consumidor. Sí. En la mente del consumidor que transitó este camino, o el nuevo consumidor, o sea, comprar música pirata no es un issue. No. Tener acceso a la música. No. O sea, tu preocupación es tener acceso y poder pagar Spotify. Sí. Pero luego, después de eso, después que vence esa barrera del costo, ya estás integrado en un ecosistema que no te hace... ya nosotros ni siquiera somos conscientes en nuestro diarismo de lo pasado. Es decir, en el momento que sale Spotify, dudas. Si tú dices, y yo no voy a tener mi canción guardada en mi disco, y yo no voy a tener un archivo, un MP3. No, yo nunca dudé eso. Hoy día, yo estoy hablando de la general, la más. Hoy día, lo que pasa en realidad es que nadie, o sea, ya es tu diarismo, ya es tu vida. ¿Por qué hago esta reflexión? Porque en las muchas cosas que podemos hablar ahorita y que vamos a hablar en este capítulo, en algunas vamos a tener dudas de ciertas cosas. Y lo que nos va a pasar en unos años es que va a estar integrado en nuestro diarismo. Tú hablabas que tenía que ver con la parte del negocio, pero yo creo que tiene que... El negocio al final lo termina definiendo el uso y el hábito de los usuarios. O sea, cómo la gente utiliza la plataforma. Y esto básicamente lo hablo desde mi experiencia personal, que creo que tiene que ver como usuario y como luego los negocios van a tomar decisiones. Es que así como hablamos de todo este histórico de la música para llegar a un Spotify, hay un camino que viene ahorita. Y una de las cosas que para mí está pasando mucho en la música y en todas las plataformas de streaming es que, fíjate el número, o ve la data de cancelación de suscripciones, porque la gente siente que pago X cantidad de dinero, que además cada vez suben más las suscripciones, pero el contenido que está ahí, hay tanto contenido que no sirve, que no vale la pena que yo siga pagando. Si fíjate que la primera vez que yo usé Spotify, yo dije, wow, yo tengo acceso a toda la música del mundo en mi mano por X99.
Pero hoy en día empieza a pasar que hay gente que dice, ok, yo quiero pasar... De hecho, he leído ya que las próximas plataformas de música Son más curadas. son plataformas curadas. Pagas menos, por ende la compañía tiene que pagar menos royalty, pero son compañías mucho más curadas. A mí, por ejemplo, ahorita, en el caso del streaming, me está pasando mucho con el caso de Apple TV, que a mí el Apple TV me parece que tiene muy poco contenido en este momento. Pero es más afín a tu gusto. Muy bien curado. Bueno, como pasa a mí con Filmin Lo también. que te pasa a ti con Filmin, aunque Filmin también es Un portafolio más amplio. un portafolio súper amplio. Pero al final, nuevamente, yo creo que eso lo va a definir el hábito de cómo el consumidor usa la plataforma y la plataforma cómo lee esos hábitos para transformarse en el next step. Ok, entonces estamos hablando de que la tecnología en la industria de la música trajo esto. Que acabamos de reflexionar, que es la evolución, es el acceso y es la posibilidad. Íñigo Quintero, que es un músico que hace canciones, pone una canción en TikTok, la canción pega en TikTok y se vuelve la canción más escuchada con 130 millones de reproducciones, siendo este usuario que simplemente está en su casa grabando música, siendo más escuchado que Taylor Swift y Bad Bunny en el momento del lanzamiento de Bad Bunny. Entonces, mira esto. ¿Cómo es la industria musical de Taylor Swift, Juan? No. ¿Cuál es la posición de Taylor Swift ante Spotify? ¿Cuál es la posición de Bad Bunny ante Spotify? Debe ser de odio, de negociación, Sí, vale, claro. de que por qué mi dinero se va para ti. Pero a la vez también existen los íñigos. Claro. Que de pronto Spotify le va a cambiar la vida. Que le va a cambiar la vida, pero de hecho... Tiene Bueno, Spotify y TikTok, desde ¿no? el 2022, yo le atribuyo esto a TikTok, en mi caso personal. Yo creo que tiene 137 millones en este momento. Sus canciones más escuchadas, la más escuchada ante esta canción tenía 5 millones. O sea, estamos hablando de la exposición brutal, pero explota es por TikTok. Explota no por tiene TikTok. nada que... O sea, aquí Spotify no juega ningún rol. De hecho, él va obviamente a capitalizar económicamente sobre esta canción. No, pero ya va, Juan. No, yo sí creo que juega un rol. Él explota por TikTok en la popularidad de TikTok. Sí, claro. Y Pero aquí en va a la monetizar. industria de la música, que le llegue a Universal Music o a Sony Music, ya va. El tipo que me bajó el número 1 a Taylor Swift o a Bad Bunny se llama Íñigo y es un independiente que no Gracias está a firmado. TikTok. Gracias a TikTok, Sí, pero sí, claro. el boom es que es el número 1 en Spotify. Ujú. Porque en TikTok podría haber llegado a 10 millones de reproducciones. Y ahí alguien podría haberse dado cuenta claramente. A ver, hay un antecedente de 15 años de YouTube con Claro. Justin Con Bieber, Justin por Bieber, sí, ejemplo. esto no es nuevo, O sea, sí, sí. esto no es nuevo, pero es esa dualidad. O sea, nosotros nos enfrentamos a una cosa que ya para nosotros es muy normal, que es la música de Spotify, los portafolios o Apple Music. Es una realidad que ya está en nuestra vida, pero no lo era así. Y a partir de allí vamos a descubrir como varios territorios. Tiene sus lados positivos y luego tiene la posibilidad de que un creador, independientemente en su casa, bueno, nosotros mismos que estamos aquí en nuestra casa grabando un podcast que lo puede estar viendo alguien en España. Sí, y ahí, por ejemplo, el reciente caso de, no sé si has visto el análisis que se está haciendo ahorita de cómo Taylor Swift está transformando o acaba de transformar a Hollywood. O sea, porque lo que ella logró ahorita con el tema del cine, de llegar poner su documental en el cine, ella transformó por completo el modelo porque se quitó todos los intermediarios. Es decir, ella no necesitó una distribuidora, ella no necesitó una productora, todo fue ella y ella de hecho negoció directamente con AMC, que es la cadena más grande de distribución de cine en Estados Unidos. El cine es unido venezolano. Pues. Exactamente. Ajá, John, vamos a hacer otra pausa. En este caso, obviamente, si estamos hablando de transformación, estamos hablando de tecnología, la industria del cine es una industria que ha pasado por muchísimos cambios. Pero en estos días escuchaba un review de la nueva película de DiCaprio con Scorsese. Creo que se llama Asesinos de la Luna. Qué ganas tengo de verla, Juan. Es una película de... ¿Pero por qué ya gente la vio? Porque tienen acceso, y hay acceso que no tenemos nosotros, pero si Estados Unidos nos da acceso a verla aquí primero en Venezuela. Yo le hice el loco. Tiraste ahí la pullita. Pero esta reflexión era que él decía cómo aplaudía que este tipo de películas de alguna manera nos dejan ver que a veces el exceso, y esto no es por crítica, pero a veces el exceso de consumo rápido de contenidos nos está quitando como esa capacidad de apreciar obras de arte.
como esta película, en este caso del review que hacía esta persona. Y hablaba de que esta experiencia en el cine, por más que la tecnología avance, eso pocas veces, o dudo que cambie. Yo creo que hay como una segunda vuelta del cine. Y viene propiciada por las películas, pero también viene propiciada por el hecho social de compartir un gusto. Este suceso que hemos visto, Juan, de la evolución tecnológica en 8K en el televisor, 4K en el televisor, necesita una transmisión de ese tipo. Sí. Es decir, el streaming tiene que transmitir a 8K para tú poderlo ver. O 4K o los K que necesitas mucha tecnología que te acompañe. El audio del cine, la capacidad tecnológica que se está instalando en las salas de cine unidos, el ambiente, el compartir, por ejemplo, ir a ver Barbie al cine es distinto que verla en tu casa. Es totalmente diferente. Entonces, ahí hay una experiencia y una evolución que nos hacen más sociales. Y yo creo que ha habido, o sea, el streaming obviamente el streaming es como un espectro de cuál es la situación del cine con el streamer. Pero yo creo que inclusive se debate, Juan, en los premios, si una película que está en streaming debería ser premiada. Eso ya se venció. Pero yo creo que la experiencia del cine para películas, ciertas películas, además... Esa era la reflexión que yo quería hacer. Porque, Amar, siendo muy honesto, sí... Y Rápido y Furioso, no voy al cine. Hay películas que no vale la pena ver en el cine. Pero hay películas que, a juro, tienes que ver en el cine. Y Cine Unido yo creo que está haciendo una buena actualización en tecnología para vivir una experiencia digna de algunas películas que lo merecen. Además, una cosa, ¿cómo vas a comer cotufa de cine en tu casa? La cotufa en el cine no sabe igual. Pues cotufa en microondas. La cotufa del cine sale diferente. Cotufa en microondas no. Y cotufa hecha en la casa está mejorcita, pero cotufa de cine tiene su piquete negado. Que nos contaron Cine Unido, eso lo vamos a contar un vacilate. ¿Un secreto? No, bueno, pero tengo que preguntarle si podemos. Eso tiene un porqué. Llévate. Y ella se llevó el 70% del revenue. Es decir, ¿por qué digo esto? Porque un Íñigo Quintero y los que vengan, nuevamente, sí, yo creo que Spotify hoy te da la validación de, pero yo no quito la lista que tú comentaste hace rato, donde aquí el verdadero beneficiado en este momento es Spotify. A nivel económico. Okay. A nivel económico, a nivel de exposición, sí. Ahora va a depender de cómo él capitalice esto. Claro, y yo creo que me atrevería a decir que el primero o el segundo beneficiado, después de Spotify como empresa, es el consumidor. El consumidor. Sí. O sea, sí. El perjudicado es el artista y los talentos. Hasta cierto punto. Así, hasta cierto punto. Porque le cambió el modelo. Sí. Porque si tú eres popular acá y tú dices Spotify me paga muy mal, pero si llenas el estadio cuando vas a dar el concierto, es por la distribución que tienes de Spotify. Y eso, sí, por eso yo se lo atribuyo mucho a cómo... Todo depende de él. O sea, todo depende de él. O sea, yo he visto entrevistas de Bad Bunny donde la gente dice Bad Bunny es un monstruo. Un monstruo en el sentido de que él para esto, o sea, de hecho lo dice, en una entrevista él dice, chévere las reproducciones de que yo tengo en Spotify y en YouTube, ahora yo controlo todo el negocio. O sea, yo soy mi propia productora, yo me distribuyo, yo monto mis propios eventos y depende más. Estas plataformas te ayudan a ser mostrado. Claro. Entonces eso hace, porque por ejemplo, si tú estás en Spotify, en la lista global del mundo, vamos a suponer que no tuvieras Spotify y que este chico llevara su demo a los 40 principales, que es una emisora de radio en España. Y logra que lo pongan en los 40 principales, que va a ser bastante complicado. Y entonces eso lo llega a ser cierta popularidad basada en la frecuencia, por aquello que hablamos de que la frecuencia hace que tú seas más empático con los contenidos. Que va a ser famoso en Andalucía, sí. en Madrid. Porque estamos hablando ya que estas plataformas tienen acceso esto te da fama. O sea, si tú eres el número 1 a nivel mundial de Spotify... Y muy rápido, que esa es otra. Este pana ya es conocido, o sea, este pana ya podría, no en este momento, pero ya podría construir una carrera para hacer una gira americana, una gira europea, un transformador absoluto, como que nunca antes se podía haber visto. Entonces, esto en el momento que nace Spotify y sale Spotify, era imposible de verlo. Y de hecho hay muchas oportunidades ahorita, y ahí es donde yo creo que, no sé si la palabra es perjudicado, pero el reto más grande cuando estos fenómenos suceden, lo tiene el creador. O sea, lo tiene como el que se benefició. Pero todo el mundo dice, chamo, se hizo viral, le cambió la vida por completo. Y sí, o sea, es realidad, pero de aquí en adelante la responsabilidad recae sobre él, de cómo sacarle el máximo provecho a esto. Y ahora te voy a tirar una rabo de cochino. Mira esta. Ayer
tuve una reunión con una persona de 55 años, un alto gerente. Y discutiendo varios temas, como que me tocó explicarle que era un caster de videojuegos. Y le mostré una persona narrando LOL, y luego Valorant, y luego Fortnite. Y la cara de esta persona era, o sea, me dijo varias cosas que me llamaron la atención. Me dijo, primero, no entiendo nada de lo que están diciendo. Lo que él está diciendo no lo veo en la pantalla que está pasando. No soporto el ruido que hay detrás. Nadie puede ver esto. Y cuando ves la transmisión en vivo de eso que estaba pasando, habían 400.000 personas conectadas. Esto me lleva a tal vez esta otra reflexión que tiene que ver con el mundo de los videojuegos. En donde están parados los videojuegos hoy día, o el gaming hoy día, era imposible de ver cuando tú jugabas Mario Bros. O Contra con Nintendo. O sea, era imposible de entender la evolución de que esto fuera un negocio, una empresa, y que tu profesión pueda ser jugador de videojuegos. Sí, yo creo que no, yo creo que voy mucho al tema de... Yo creo que esa necesidad del consumidor que siempre ha existido y cómo evoluciona es lo que va marcando las pautas. Porque ahí estás tocando un terreno que nos daría para hablar... Un capítulo. 3 horas. Bueno, venimos del capítulo anterior, hablamos de porque precisamente hablamos de gaming esta semana. Bueno, de streaming en realidad, fue lo que hablamos de ese hablamos día. de streaming. Sí. Y el gaming y el streaming hoy en día están extremadamente mezclados. Pero, por ejemplo, hoy tú dices, es que entender que una persona pueda ganar dinero por videojuegos era impensable. En el año, lo hablaba ahorita con parte del equipo, en el año 86-87, Nintendo, porque, a ver, la industria de los videojuegos tiene muchos años, pero realmente Nintendo, el Nintendo que todos conocemos, realmente marca un antes y un después en la industria de los videojuegos, porque lo hizo mucho más accesible, fue la primera consola de gran penetración mundial en todos los hogares, y Nintendo en el año 87 lanza una línea telefónica que funcionó desde el 87 hasta el 2005, donde lo que hacían era que contrataban a personas donde le pagaban cerca de $100 la hora. Y le decían, ¿tú quieres jugar Mario 3? Sí, ok, métete en ese cuarto y juega todo el día. Eran asesores. Y lo que vas a tener es que atender el teléfono. De entre 100 y 150 personas llamaban diarias a un asesor de Nintendo. Y se convirtió en una de las líneas más... ¿Pero qué hacían? ¿Le decían a la gente cómo jugar? Aquí es donde voy. Yo me trancaba y decía, no puedo pasar este mundo. Hay un truco que la gente empieza a comentar. Hablando de 87, no existía internet como lo conocemos hoy. Hay gente, mi primo dice que hay un truco de cómo hacer 100 vidas. Yo no necesito saber esto. Y tú llamabas a la línea, que era una línea paga, que te cobraban por segundos donde tú hablabas. Ese dinero se lo llevaba a Nintendo. Y esta persona que tiene 5 días jugando Mario Bros. 24/7 te dice, no, mira, ¿en qué mundo estás? Mira lo que tienes que hacer. Y por teléfono te explicaba lo que tenías que hacer. Esa línea funcionó desde el 87 hasta el 2005. ¿Pero qué me quieres decir, Juan? Que esa persona ya es el primer ganador por gaming. Esa persona ganaba dinero por jugar. Esa evolución la ves hoy en día en personas, o sea, si nos vamos a los primeros años de Twitch, año 2011, cuando oficialmente ellos cambian su nombre a Twitch, las primeras personas que veían a jugadores streamear, porque aquí voy a hacer como un paréntesis, ¿de dónde viene Twitch? Twitch viene de una plataforma que se llamaba Justin TV. Justin TV era Justin, que es uno de los cofundadores de Twitch, que en su momento él dice, en el 2007... Él dice, yo quiero transmitir mi vida 24/7 en vivo. Claro, él quería hacer streaming. Él quería hacer streaming. Él se pone una cámara en una gorra. O sea, vamos a separarlo del streaming de que hablábamos antes. Live streaming. Él quería transmitir en vivo toda su vida. Desarrolla la tecnología lanza Justin TV y con una cámara en una gorra en el año 2007 empieza a transmitir su vida 24/7. ¡Pum! Palo. Levanta $8 millones en capital. Desarrolla la tecnología para que él dice, ok, esto que estoy haciendo yo quiero que lo haga la gente. Yo quiero que John se pueda meter y pueda transmitir su vida 24/7. ¿Qué empezó a hacer la gente? A transmitir lo que estaba haciendo y que era jugar. El 90% eran videojuegos. Y ahí es cuando en el 2011 dice, vamos a especializarnos en una plataforma de streaming para videojuegos. ¿Y qué es lo primero que veía la gente? Lo primero, estamos hablando de los primeros años de Twitch, es ver a personas jugar para aprender a jugar mejor, para saber esos trucos que yo no sabía. Estamos hablando 2011, primeros años de Twitch. Luego eso ha evolucionado a que yo quiero ver gente jugar porque
Porque me gusta cómo se ríe. Porque me gusta cómo pega brincos. Porque me gustan las historias que cuenta mientras está jugando. Claro, porque primero yo quiero verlo jugar, a lo mejor posiblemente para resolver problemas que yo no sé. Ese es el core. Ese es el insight, ese es como lo primero que nació. Pero luego estoy viendo a esta persona 7 horas. Y esta persona en 7 horas come. O me echa su cuento. Echa su cuento. Me gusta cómo duerme. Echa chiste. Lo visita a alguien. Es decir, el gaming es una excusa. El juego que estás jugando es una excusa para yo tener una relación con una comunidad. Pero mira cómo evoluciona todo. Pero viene desde ese insight real de la gente quiere ser mejor jugando. Pero luego se transformó y evolucionó. Entonces Twitch lo compra Amazon. Se vuelve... Amazon es el proveedor de servidores más importante del internet del mundo. Totalmente. Lo potencia. Pero eso genera otra reacción. Desde mi punto de vista. Que es que PlayStation, Nintendo... O sea, los creadores de juegos y las consolas empiezan a ver, ok, cómo yo también hago que mis plataformas sean posiblemente multiusuarios, independientemente que estén en la misma sala. Entonces empiezan a crear ecosistemas para poder jugar utilizando el streaming. Es decir, porque una cosa es yo transmitir el streaming de yo jugando y otra cosa es yo jugar contra una persona que está en Asia y una persona que está en tal. Es decir, para que eso pudiera suceder, no es una solución que da Twitch, es una solución que da la industria de los videojuegos. Claro. Entonces, esa transformación viene por la observación de la dinámica de cómo un jugador necesitaba conectar con pares que tuvieran el mismo interés. Pero mira, ¿por qué tú crees que yo hoy puedo ir a Twitch y transmitir en vivo, poniendo todo el videojuego en pantalla para que todo el mundo lo vea, de, no sé, Spider-Man 2, que hoy en este momento que estamos grabando esto es el juego más vendido en la historia de PlayStation? Y que ya Gabriel, nuestro editor, lo terminó. Sí, ya lo terminó y lo terminó en 3 días. Gabriel duerme. Felicitaciones. Ok. ¿Por qué crees que eso pasa? Porque obviamente Amazon, como lo acabas de mencionar, tiene acuerdos con PlayStation para que la licencia de ese videojuego pueda salir en vivo. Pero ¿por qué PlayStation se dio a eso? Porque, y a mí esto me ha costado a veces entenderlo. Porque hace años atrás la gente diría, no, yo no quiero que la gente vea mi juego, la gente no lo va a comprar. No, ya está demostrado estadísticamente que eso va a generar ansiedad porque ahora ya yo lo vi, yo quiero vivir la experiencia. Es como esa gente que dice, no, yo no voy a mostrar parte, no sé, de mi show porque la gente no va a querer ir. O no voy a esta charla a contar lo que digo porque a nosotros mismos nos dicen, porque ustedes cuentan todo lo que cuentan en el podcast, de lo que saben. Sí, es que lo que nosotros sabemos está en internet. Exactamente, todo lo que nosotros sabemos está en internet. Juan, vamos a hacer un stop acá. Estamos hablando de la evolución que ha venido de poco a poco y ha transformado nuestras vidas. Y yo creo que nosotros tenemos también mucha tecnología que ha impactado en la forma como accedemos a la comida hoy día. Yo te voy a decir una cosa. Yo específicamente, obviamente este segmento, este stop lo estamos haciendo para hablar de nuestros aliados en KFC. Hablamos de la resistencia al cambio, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que personalmente he visto realmente, aunque esto la gente diga es publicidad, no, pero lo he visto realmente como consumidor, es la evolución en el modelo del negocio, de cómo comunican, de la tecnología, cada vez cómo la implementan más, no solamente en lo que nosotros vemos como consumidores en sus tiendas, sino en sus procesos. Pero te voy a decir una cosa, John, cambian muchas cosas y eso es bueno. Ahora, el sabor no me lo cambies nunca. Sí, los 7 sabores, pero te voy a decir una eso cosa. Sí me resisto al cambio. El sábado fui a la tienda de los Cortijos y llegué. ¿Tiene vale parking? ¿Tiene vale parking? Sí, tiene vale parking. Maravilloso. Y fui con Vicky, mi hija. Entonces Vicky, cuando vio la pantalla de autoservicio, ¡papá! O sea, se fue como que le hizo demasiada ilusión que tengas la capacidad de autoservicio, el contactless y la posibilidad de hacer la gestión, pero porque ya ha vivido la experiencia en otros lugares que tenían esa capacidad de servicio fuera de Venezuela. Se sintió en primer mundo, John. Sí, se sintió en primer mundo. Se sintió como orgullosa de que eso existiera en Venezuela. Ajá, hicimos el pedido. Y ya en Los Cortijos tiene la posibilidad de pago directo allí. Pagamos, agarramos nuestro tiquecito, fuimos allí, esperamos un momentico. Nosotros le habíamos hecho la recomendación de que hasta que tal, o sea, ahora que tenga el punto, ya pago, cambia todo. Ya creo que está en 4 sucursales. Pero eso es una experiencia mágica. Bueno, seguimos. Entonces, ahí empiezas a entender cómo las mismas compañías entendieron al consumidor y dijeron, no, es que si yo dejo que una persona streamee mi juego en vivo,
voy a vender 100.000 Es publicidad copias más. gratis. Es publicidad gratis. Yo tuviera que pagarle a este señor, como por ejemplo creo que lo hacen, por ejemplo, porque yo vi en un día antes del lanzamiento del juego de Spider-Man, Aaron Play, Eso es publicidad. a The Grefg. Eso es marketing. O sea, que esos son jugadores que le pagan para que impulsen los primeros... Y ese es el mejor caso, John, porque yo viendo a Auronplay jugando todo el juego, yo decido si quiero verlo o no, porque no quiero el spoiler, pero yo, en el caso que sí quise verlo, porque a mí en mi caso particular, antes de comprar un juego, yo veo 10 jugadores jugándolo y veo 10 reviews del juego, antes de tomar la decisión. Y yo viendo eso a Auronplay, dije, ok, sí, me voy a gastar los $70 que hoy cuesta un videojuego. Entonces, claro, que recordemos que antes costaban 40, 30 y hasta tenían el año case. pasado, antes del año pasado eran $50 que se mantuvo por mucho tiempo, $59. Claro, y eran case. Es decir, tenía costos de infraestructura, tenía costos de hardware. Ese es un super punto. ¿Sí? El año pasado se probó el aumento entre toda la industria y ahora un juego de consola cuesta $70. Y es digital. Y la mayoría de las ventas ya son casi todas digitales, O sea, y ya no tienes significa, todo. no tengo portada, no tengo Claro, ahora tienes diseño de servidores, portada. ahora tienes otra cantidad de cosas, pero Tienes que tener otra es una infraestructura. evolución súper, súper interesante. Y ahora, por ejemplo, como gamer, esa idea de sentarte a jugar con una persona remota y tal es algo totalmente natural. Claro. Como gamer, ver a otros gamers jugar es algo totalmente natural. Y como gamer, monetizar por tus juegos es una ambición. Es totalmente una ambición. Claro, porque sería volver a profesión Lo que yo quisiera hacer. tu gusto. Sí. Ahora, contrarresto con lo que con empecé la conversación. Hay un grupo de personas que por desconocimiento o por generación, esto es un imposible. Sí. Esto es incomprensible. O sea, es incomprensible. Y yo quiero llegar ahí a Vlad y Nicky, por ejemplo. O a los niños que juegan en YouTube Claro. y los niños que ven a Es una niños jugando en analogía, YouTube. sí, es una analogía muy Eso poderosa. es gaming. Sí. No. Es jugar. Sí. No es streaming porque son videos grabados, pero parte del mismo principio. ¿Tú te acuerdas? En estos días hicimos un vacilate, estos shorts hablando de Mattel. Piensa, de hecho, que tú trabajaste con muchos años con compañías de juguetes haciendo comerciales, haciendo Sí. publicidad para compañías de juguetes. Hacíamos... Piensa qué eran los comerciales de los juguetes. ¿Qué eran? ¿Cómo eran? Eran niños jugando, pasándola Ahí bien está con la ese juego. Listo, ahí está la respuesta. Sí. Ahí está la respuesta. O sea, porque, y como afianzando el punto que tú acabas de decir, sí, yo he escuchado demasiado esta frase. No entiendo por qué un canal, de hecho yo le he dicho, yo personalmente le he dicho, yo no entiendo por qué este video tiene 250 millones de visualizaciones y es una niña o dos niños o un niño sentados jugando muñecas. Y eso es una industria multimillonaria. Pero de hecho, de los 10 canales de YouTube más importantes, 4 hoy en día, 2023, son de esa categoría. El caso específico de Vlad y Nicky, que son dos niños, son una familia, creo que rusa. Rusos. Que hacen contenidos, sí, tienen muchos años haciéndolo. Si tú ves desde sus inicios a sus videos actuales, ves una transformación impactante de lo que produjo el éxito. O sea, tienen líneas de juguetes, tienen líneas de juegos. No, y vas viendo inclusive, si ves el video 1 donde vivían y ves el video cambiaron de la ayer, vivienda a una vida todo cambió. mucho más importante. Y tú ves esa evolución y tú dices, wow. O sea, inclusive sus videos ya están en varios idiomas. Sí, claro. Están traducidos en múltiples cosas. O sea, volvieron una industria. Y vuelvo al principio inicial. Es decir, antes, para hacer esto, tú tendrías que haber sido... Me voy muchos años atrás. Tú tendrías que haber sido... no sé, una serie de juvenil que un canal de transmisión, un canal de televisión quisiera producir, Friends. O sea, para poder tener esa potencialidad de éxito. Sí. Y esta potencialidad de éxito lo hizo una persona que puso a grabar en su casa algo y dijo, vamos a hacer esto. Claro. El primer día fue así. Claro. Ya luego no. Pero esa posibilidad existe y hoy día es muy natural. Cuando nosotros, generación Z, o baby boomers, o inclusive millennials, ven a los niños jugando, ven a los niños sentados, cómo juegan otros niños, dice, no lo entiendo. No lo entiendo y no entiendo por qué esto paga y no entiendo por qué viven así, no entiendo por qué son millonarios por esto. Y si te pones a ver, siempre con nuestra idea de Everything is a Remix, ¿cuál es la idea core de todos estos videos? Inclusive del chamo que juega videojuegos y muestra cuál es el core, es el product placement.
Eso es product placement. Sí. Es decir, es un producto que está insertado de una manera natural o intrusiva o como lo quieras ver, pero está en el medio de una historia. Porque, por ejemplo, en tu caso, que tú hablas de Vlad y Nicky, yo en el caso lo vivo con Diana y Roma, que también son rusos, que tiene, o sea, haciendo contenido de que tiene 3 años y acaba de cumplir 10 años. Y todos los juguetes que están en el cuarto de mi hija, me atrevo a decir que el 80% son juguetes, papá, yo quiero el juguete con que está jugando Diana. Es decir, nuevamente el product placement dentro de esa historia funcionó, convirtió. Y lo voy a ver ahora del lado del consumidor. Del lado del consumidor, eso no es un cambio drástico de un día para otro. Porque un cambio drástico de un día para otro, hay un rechazo automático por el ser humano. Es un cambio evolutivo. Si nosotros vemos esto que narramos de la música, fueron 15, 20 años. Si vemos esto que estamos narrando del gaming, 20 años. Fueron 20 años. 20 años. Y si vamos a hablar del streaming, por ejemplo, son 20 años. Pero en el paso del tiempo, de pasito a pasito, en la realidad donde vivimos hoy día, ya es totalmente naturalizado, está perfectamente adaptado, y cuando volteamos atrás, decimos, uy, qué raro que eso era antes. Es decir, ahora hay cosas, hoy día están pasando inicios de cosas que vemos como... Y mi reflexión es, ¿por qué si ya nos enseñó el streaming, la prensa, Sí, el audio, la televisión, los gaming, la música, todas estas transformaciones, cuando vemos que viene la inteligencia artificial, el blockchain, el dinero digital, hacemos... O sea, en 10 años ya no vas a pensar así. Sí, creo que es una reacción natural del ser humano siempre de sentirnos cómodos con lo que conocemos. Y yo creo que eso va a pasar absolutamente. Lo interesante de esto, eso va a pasar siempre. Y lo interesante es que la tecnología y los cambios no esperan por la gente. O sea, eso pasa y punto. Y la gente se va montando. Tú decides montarte o decides no montarte, pero la gente al final terminas estando ahí. O sea, lo hemos hablado en casos particulares de, por ejemplo, cuando sale una nueva red social que tú dices, no, vale, no. Y 5 años después, 3 años después, a excepción de threads, 10 años después, estás ahí todavía, hasta que le integren. Ahora, hoy públicamente te doy la razón. Hasta que le integren. Colega. Gracias, colega. Mira, Juan, pero nos queda territorio. No, pero es que podremos hacer la versión 2 de esta conversación, pero el territorio, que yo ahorita estoy muy impactado por eso, porque yo decidí, después de mucho, el tema de las suscripciones me tiene mal, Juan. Ese plan de que ahora todos son suscripciones me tiene mal. Con los juegos y todas las cosas. El tema de las suscripciones va a cambiar pronto. Tú vas a ver. Es un tema. Todo te pide una suscripción. Dame $5. Bueno, yo me suscribí a Audible, que es la plataforma para escuchar audiolibros, que es muy diferente a lo que pasaba antes. Antes era una máquina robotizada, terrible, hablándote de un libro mal hecho. En Audible hay un narrador, o sea, los libros que están en Audible tienen como una narración como mucho más amigable, la tecnología es muy amigable también, y yo ya decidí que yo no vuelvo a leer libros. A lo mejor agarraré por romanticismo algo en un día, pero no le veo sentido. Ya, obviamente, te respeto las opiniones de cada quien, estoy hablando de mi opinión particular, claro. A tener un libro. O sea, yo, por ejemplo, me voy a la playa y hay 3 libros que me interesan, pero no sé si los voy a leer, ninguno de los 3. O puede ser que me agarre uno u otro, dependiendo de la emoción, y cargo 3 libracos en la maleta y no leí ninguno o leí uno. Sí. Si los tengo aquí, voy más cómodo. Volvemos a lo que pasó con la música, ¿no? Y eso nos hace reflexionar sobre el libro, los audiolibros, que esto todavía sí tiene bastante rechazo todavía. Sí. A mí el tema de escuchar libros me parece algo tan poderoso, y yo digo que estamos en el momento donde mejor y donde se escucha audiolibros, y no, también tiene un proceso evolutivo. Lo que pasa es que en el caso específico de la lectura, que por cierto, Audible es de Amazon también. Amazon es más grande de lo que es de creemos. Amazon. En el caso de la lectura, no solamente hay una transformación en el fondo, sino también en la forma. Y o sea, hay dobles barreras que vencer, y por eso creo que el cambio ha sido tan lento. Porque sí, yo puedo entender la gente que dice, lo que pasa es que es ponerte, vamos a suponer, salió el libro de X autor que te llama la atención. Y en tu caso, para escucharlo, que ya asumiste el cambio, para la manera de leer el libro
ya el término ni aplica. Tú no vas a leer el libro, tú vas a escuchar el libro. Te vas a sentar en un momento que tú decidas y vas a escuchar. Tú no vas a leer. Hay personas que dicen, no, eso no es leer. Leer es que yo necesito... O sea, el acto físico tiene que cambiar. Pero tiene un sentido, Juan, porque cuando tú estás escuchando audiolibro, tu vista está viendo cualquier cosa y puede haber distracción. Sí, claro. Cuando tú estás leyendo un libro, tu vista está concentrada estás metido ahí. O en sea, hay muchos factores y por eso yo puedo entender... Yo no sé si es la resistencia, sino es la experiencia que gente dice es totalmente diferente. Válido, lo entiendo. Hay gente que luego dice, no, yo leo en el Kindle porque el Kindle es lo que más se parece al libro, pero puedo tener, es finito, es portátil, o sea, entiendo, y por eso el éxito del Kindle. Pero en el tema del audiolibro, tú hablabas ahorita y decías, no, lo que pasa es que ya hay un narrador que tiene intención, que ya se siente que es más humano, y luego tú dices... Hablemos dentro de 2 años, lo que va a ser la inteligencia artificial con el tema de las voces y los audiolibros. Eso va a acelerar muchísimo más el proceso. Pero además, esta reflexión que nos lanzó nuestro gran amigo Humberto, que él nos decía Humberto Bravo, que él nos decía, es que nativamente los seres humanos, antes de leer, escuchamos audiolibros. Nosotros escuchamos libros. Esa reflexión me dejó loco. Y yo dije, ¿de qué me estás hablando, Humberto? Ya va. Tu mamá te leía cuentos. Tú no sabías leer, pero tu mamá te leía cuentos. Es decir, tú desde muy pequeño, tú escuchas audiolibros, ¿vale? El libro fue el cambio de hábito. Vuelve a casa. A mí esa reflexión me dejó maravillosa, loco. Maravillosa. Me dejó loco porque... me costó me costó minutos en esa conversación entender lo que me estaba diciendo. Porque yo audiolibro lo tengo totalmente asociado a tecnología. Claro. Y realmente audiolibro es una voz narrando. Una voz narrándote, y tu mamá leyéndote un cuento le es ponía una voz narrando. Cariño, amor, todo para hacértelo a ti la experiencia. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Hoy en día cuando escucho dice, es humano. ¿Y qué te dice tu chamo cuando quiere que le leas un libro? Le dice, léeme un libro. Sí, claro. Es decir, es wow. De verdad que esto es wow. Es wow. Entonces, es decir, esto tiene... cientos de años. Cientos de años sucediendo. El audiolibro existe desde hace cientos de años. Entonces es una locura. Porque esa evolución luego que yo cambié la tecnología y el dispositivo por el cual accedo a eso es otra cosa. Pero es algo no ajeno al ser humano. Sí. Y esa adaptación y esa transformación la está haciendo más fácil, más viable, más accesible. Porque yo tengo en mi teléfono la posibilidad en este instante de comprar... o sea, acaba de ganar el premio Nobel de literatura y yo ya puedo comprar el libro de manera inmediata. Bueno, el acceso al español de los libros de Audible, hay un reto allí. Me imagino que la tecnología lo va a solucionar también, pero no hay un portafolio tan amplio como lo hay en inglés, claramente. Pero efectivamente eso es una evolución brutal y una reflexión brutal de dónde vienen las cosas y en dónde estamos hoy día. Yo creo que, por ejemplo, el tema de los audiolibros no lo hemos adaptado a nivel masivo como tal, porque creo que no es un nicho tan juvenil el consumo de libros, la lectura de libros, que es el más appealing para la adaptación tecnológica. Y luego también hay un romanticismo asociado. Sí. Y pelear contra ese romanticismo no vale la pena. No vale la pena. Es como la gente que dice, es que un LP, el sonido, o sea, el purista de sonido te va a decir, no tiene sentido. Pero el 99% de las personas en el mundo no detectan eso y por eso escuchan en Spotify y no lee. Bueno, y hay mucha gente que dice que no, que para nada, que ya la música digital ya suena muchísimo mejor. Ya superó mujer. Y por eso te dice, esos romantizas batallas no valen la pena. A mí me pasó que yo me compré un reproductor de LPs. Y fui y compré 3 LPs. También, yo tampoco. Y yo dije, wow. Es bonito, una decoración. Sí, pero yo dije, wow, pero esto cuesta mucha plata. Yo ya pago Spotify. O sea, me sentí como que esto no es smart. Sí. Esto no es... Tiene que ser de afición. Tiene que ser de otra categoría que no es la donde estoy yo. O sea, que es comprar LPs para poner música. Es como romantiquito, bonito, chévere, pero no es lo que soy yo. Me imagino que eso pasa con los libros. Pues, o sea, sí. Yo lo que creo al final, John, y es como mi reflexión sobre todo esto que estamos hablando, porque en verdad pudiéramos hablar de... En cada categoría. Nos pudiéramos ir categoría por categoría y en todos encontrar el mismo ejemplo. Es que cada vez que la tecnología da un paso realmente importante que marca un antes y un después, hace que eso, pongo el caso de los videojuegos, que lo hablamos ya y lo cubrimos, sea más accesible
y sea mucho más inclusivo. O sea, porque si tú ves la historia de los videojuegos, Sin duda alguna. cuando sucedió ese cambio a nivel tecnológico y todo el mundo pudo tener un Nintendo en su casa, eso fue un antes y un después. Pero después en los videojuegos llegó el Internet. Y tener Internet hizo que yo empezara a competir contra otros. Y eso cambió por completo la industria de los videojuegos. Pero después llegó el celular. Y en el celular yo puedo tener juegos aquí, que entonces está el modelo freemium, que es el que hoy en día entra el 80% de los ingresos en la industria de los videojuegos, entra por aquí. Pero luego vino Twitch. Y Twitch hace que ahora sea otra expansión. Es decir, nuevamente pasa en el mundo de la música, pasa en el mundo de los audiolibros, pasa en la manera en cómo nos educamos, cómo buscamos. Yo te digo una cosa, John, yo personalmente, desde que empecé a usar muy fuertemente y me obligué a hacerlo, ChatGPT, pocas veces, uso menos Google. Por primera vez en mi vida yo uso menos Google, porque la evolución del feedback que recibo y de la información que estoy buscando es de otra capa. Yo te lo comentaba la otra vez, Juan. Yo te recuerdo me recuerdo exactamente, te pregunté, Juan, ¿tú crees que ChatGPT va a afectar el cómo buscamos en Google? Y yo estoy de acuerdo, porque con ChatGPT tienes una conversación, con Google tienes una búsqueda. Sí. Y Google, ojo, obviamente tiene toda la tecnología para hacerlo también, pero atenta contra su core modelo de negocio. Atenta contra su modelo de Entonces negocio. ellos están ahí entre idos. Pero tienen la obligación, le van a dar la vuelta, porque eso es sí se la van a dar, sí se la van a dar. Ahora, Juan, yo te voy a decir una cosa, aclárame algo. Yo no soy gamer, yo no juego, pero veo gente jugando. ¿Soy gamer o no? Eres gamer. O sea, yo no juego. Ok. Veo a gente jugar. Ok, eres parte de la industria de los videojuegos. Exacto. No necesariamente eres un gamer. Porque en ese momento lo que tú estás haciendo es que estás generando revenue. Que para este momento que estamos hablando, las proyecciones del 2023 es que la industria cierre en cerca de 300 billones de dólares. 300 billones de dólares. De los cuales la industria del cine y la industria de la música y la industria de los deportes se unen y llegan a 180 billones de ellos. Para que tengamos el contexto de la industria. Entonces tú en ese momento, cuando estás viendo, estás aportando a la industria, pero no necesariamente eres un creo, Juan, que... ¿Pero qué videojuego es? Yo, por ejemplo... ¿Qué videojuegos te gusta ver? Bueno, en realidad veo... O sea, por ejemplo, el otro día vi a Auronplay a jugar el de Spider-Man. El de Spider-Man. Veo gente jugando FIFA. Yo me he obligado a ver a Ibai jugando LOL y yo no lo entiendo. No, yo no entiendo nada. Eso no entiendo nada. Veo gente... O sea, DJ Mario jugando FIFA lo he visto. O sea, veo... Es interesante. Pero en realidad yo siento que es más por el show que por el videojuego. Y bueno, y porque me gusta exponerme a ese tipo de cosas. Al final, Juan, yo creo que nos toca como que un día hablar solamente de por qué Twitch es tal vez el mejor modelo de remuneración para creadores. Tenemos que hablar de eso. Porque es tal vez allí también un modelo de éxito, y porque yo creo, y tengo muchos años en esto, hablando de que Instagram es ¿cómo lo llamamos? Son unos generadores de esclavos. Sí, generadores de esclavos y además es una esclavitud. Un kiosco digital. No, porque el tema de Instagram que no le paga a los creadores me tiene absolutamente... Eso va a cambiar. Yo creo que eso va a cambiar. Y como el modelo de Twitch es un modelo realmente genial para la remuneración de los creadores. Para que tengamos una idea. Este dato lo vi ayer. Yo lo desconocía y lo vi ayer. Esto obviamente es un promedio. Esto puede cambiar dependiendo del país y dependiendo del creador de contenidos. Pero en este momento la media de Twitch, se sacó esta estadística. Un creador o un twitchero, un streamer, cada vez que hace una emisión y logra tener 1000 personas en promedio, se dice que una persona que cuando streamea tiene 1000 promedios en personas durante su sesión, esa persona aproximadamente tiene 200 suscriptores, ¿no? Y esa persona en promedio se lleva por suscriptor entre 2.5 y $4. Es decir, que hoy... Y estamos hablando de un streamer que no es un Ibai cuando se conecta, pero tampoco es una persona que cuando se conectan 3. Tener 1000 personas fijas en un streaming es complicado, pero tampoco es llegar al nivel de Ibai. Esa persona hoy solamente por suscripción, porque recordemos que en Twitch el modelo de suscripción es muy diferente al modelo de YouTube. Cuando tú te suscribes, tú estás pagando, el creador se puede estar ganando cerca de $800 mensuales. Eso pasa hoy.
O sea, esos O son sea, los números de hoy. Y en los números de Ibai y en los números de tal, estamos hablando No lo digamos porque... de cubrir la vida de sus nietos. De sus generaciones. Sí. Solamente cada vez que prenden un stream. Pero bueno, yo sí creo que valdría la pena porque ya hemos hablado de Twitch. Pero todavía no hemos desmenuzado falta eso. mucho Pero bueno, hablar de... Juan, yo creo que tenemos que... O sea, la conclusión de Que este todo va a capítulo sería que la evolución Todo y va la a cambiar, tecnología permite mayor acceso, mayor información, si nos concentramos en ella, porque puede pasar por al lado sin darnos cuenta, y que no viene brusco, sino viene poco a poco, pero transforma nuestros estilos de vida. Por completo. Yo soy John Da Silva, @JohnSnacks en Instagram. Mi nombre es Juan Carlos Martínez, @JuanSofá, y esto fue otro episodio de Vacílate Esto Podcast. Llévatelo.